Comportamiento animal. Como sabemos, la teoría de la evolución de Darwin y los avances de la genética han permitido comprender el origen del ser humano como especie. Aceptar que provenimos de antepasados comunes a otras especies animales es aceptar que los humanos somos también animales y que puede existir una relación entre nuestra conducta y la de otros organismos vivos. Muchas de las características morfológicas y fisiológicas de una especie se derivan de la información contenida en sus genes. Lo mismo ocurre con muchas conductas de animales, incluidos los seres humanos. Un buen repertorio de conductas está codificado en el ADN y se transmite de generación en generación. Muchas de esas conductas tienen un sentido de adaptación al medio ambiente. La evolución ha ido esculpiendo las características de los seres que pueblan este planeta, pero el hecho de que haya semejanzas morfológicas o conductuales entre especies no significa necesariamente que compartan orígenes comunes. Se conocen como homólogas aquellas estructuras o conductas similares que provienen de antepasados comunes, y como análogas las que, aun siendo similares, no coinciden en sus antepasados. Esto se debe a un proceso conocido como evolución convergente, es decir, especies diferentes han podido responder de forma parecida a las demandas ambientales. Tanto las estructuras homólogas como las análogas son importantes a la hora de comprender la filogenia de la conducta humana. Pero, ¿hasta qué punto la conducta humana está determinada genéticamente o, por el contrario, es fruto de un proceso de aprendizaje? La realidad nos muestra que lo genético y lo aprendido están constantemente en interacción y que será diferente la influencia de uno u otro en función de la conducta a la que nos refiramos. Etología frente a psicología experimental. Como vimos en la primera unidad, la psicología experimental tuvo un gran desarrollo en Estados Unidos. Al mismo tiempo, en Europa nacía la etología, estudio científico del comportamiento animal en el hábitat natural, y se convertía en el enfoque dominante del estudio de la conducta. La etología, en oposición a la psicología experimental, se centra inicialmente en el estudio de las conductas instintivas, conductas que presentan en común todos los animales de una misma especie y que no son fruto de un proceso de aprendizaje. Así pues, para los etólogos, lo importante es lo innato en el desarrollo de la conducta. Incluso se llegó a proponer que todas las conductas eran heredadas, un error, igual que lo fue pensar que todo comportamiento era fruto de lo aprendido. Los experimentos de Pavlov demostraron que existía la posibilidad de adquirir o aprender reflejos condicionados. Más tarde, las ideas conductistas empezaron a tener fuerza en Estados Unidos, cuestionando la herencia, los instintos y los comportamientos innatos. Los conductistas consideran que los seres humanos llegan al mundo como un folio en blanco, sin conductas preestablecidas. Así que la conducta se adquiere a partir del entorno, en respuestas a los diferentes estímulos y circunstancias que se presentan en la vida. Gradualmente, el enfoque etológico y el conductista han aproximado sus posiciones, ya que, en realidad, la frontera entre lo heredado y lo aprendido es difícil de esbozar. En la actualidad, la etología aúna ambas posturas. Instintos y reflejos. Cuando se habla de conductas innatas, no se trata de conductas insensibles al medio ambiente exterior, sino de conductas que no necesitan de experiencia previa de aprendizaje para llevarse a cabo. Esas respuestas innatas pueden ser de dos tipos. Los reflejos son respuestas breves y simples que dependen de factores externos ambientales, de un estímulo ambiental que lo active y que actúan sobre el organismo. Son mecanismos nerviosos de respuesta automática, inmediata e inconsciente, por ejemplo, el reflejo rotuliano. Los instintos también son respuestas a estímulos precursores desencadenantes, tanto internos como externos, a los que se responde con movimientos complejos, coordinados y jerarquizados, que tienen el objetivo de contribuir a la supervivencia.
Este sistema coordinado de movimientos es heredado y también está adaptado dentro del sistema nervioso. Si bien los reflejos ocurren de manera automática, los instintos están dominados por la acción de las hormonas, que los aumentan, los inhiben y los transforman. Un instinto nunca es rígido e inalterable, como sucede con los reflejos, ya que puede estar influido por el estado de ánimo, las circunstancias personales, el aprendizaje. La etología como ciencia. La etología estudia el comportamiento de los animales. Su objetivo es profundizar en el origen y el sentido de muchas de las respuestas humanas a partir de las observadas en otras especies. El punto álgido de la etología llegó en 1973. Ese año recibieron el Premio Nobel de Fisiología los zoólogos Konrad Lorenz, 1903-1989, Nicolas Tinbergen, 1907-1988 y Carl von Frisch, 1888-1982. El austriaco Konrad Lorenz estudió las pautas innatas del comportamiento de los animales, miembros de una misma especie. Señaló que existen comportamientos innatos que son muy estereotipados, rígidos y repetitivos, y los llamó pautas fijas de acción, que son los instintos. Lorenz acuñó el concepto de impronta para referirse a la respuesta temprana, pocas horas después del nacimiento, a un estímulo que desencadena una respuesta innata que permite el cuidado de las crías y su supervivencia. A pesar de la importante influencia de la genética, todas las pautas fijas de acción dependen del contexto y son susceptibles de aprendizaje, es decir, se pueden modificar como consecuencia de la experiencia. Todos los animales son capaces de cierto nivel de aprendizaje. La capacidad de aprender cambia en función de la duración de la vida, el tamaño del encéfalo y la especialización de las diferentes áreas corticales del cerebro. El holandés Nicolas Tinbergen estableció junto con Lorenz una metodología científica para el estudio del comportamiento de los animales, el etograma, en el que se analizaba la causa de la conducta, su posible ontogenia, su función en el medio y su evolución. El alemán Carl von Frisch se hizo famoso por sus estudios sobre el comportamiento y la comunicación de las abejas melíferas. Su trabajo evidenció que la evolución dotaba a las especies de comportamientos innatos, cuya funcionalidad estaba ligada a la reproducción y a la supervivencia. Los instintos humanos. Los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren, de tal forma que muchas de las acciones cotidianas más importantes para todos los seres vivos van orientadas a la reproducción y a la supervivencia. Algunas de estas conductas están gobernadas primordialmente por programas innatos, pero en otros los factores más importantes son la experiencia y el aprendizaje. Los cerebros de la mayoría de los animales y los humanos están constituidos por las mismas estructuras. Todos tienen un sistema límbico, cerebelo y corteza cerebral. Aquí el córtex cobra un importante papel, ya que la mayor diferencia entre los cerebros de las personas y los animales es el tamaño y la complejidad de la corteza cerebral. Existe, además, una asociación entre el tamaño y la complejidad de la corteza y la capacidad de aprendizaje. Los animales con cerebros más grandes y complejos, el ser humano entre ellos, disponen de menos pautas fijas de acción, es decir, tienen mayor capacidad de adaptarse y aprender, y su cerebro es más plástico. Aún así, los seres humanos se comportan influidos por instintos. Muchas de nuestras conductas vienen, en buena medida, determinadas genéticamente, sobre todo cuando esas acciones tienen que ver con sobrevivir y prosperar como especie. De forma amplia, podemos reconocer 3 conductas íntimamente relacionadas con estos objetivos: comer, reproducirnos y relacionarnos con otros seres humanos. Para gestionarlas, nuestro sistema nervioso tiene estructuras especializadas, como el circuito de recompensa cerebral. Este circuito neuronal reacciona provocando una sensación placentera. Los niveles de dopamina aumentan en las estructuras que componen dicho circuito.
Cuando comemos, tenemos relaciones sexuales o nos relacionamos con los amigos. La naturaleza nos ha dotado de un sencillo mecanismo para el aprendizaje, el placer y el miedo. Si algo nos provoca placer, tenderemos a repetirlo, y si algo nos provoca dolor o nos amenaza, tenderemos a evitarlo, a no volver a hacerlo. Así se garantiza que sobrevivamos y tengamos descendencia. En este apartado vamos a profundizar, desde el punto de vista etológico, en algunas de las conductas humanas que están conectadas con la evolución y la genética. Conducta alimentaria. Comer es básico para vivir, así que la naturaleza ha relacionado esta conducta con la sensación de placer. También ha relacionado el hambre con el estrés, para que sirva de motor para la búsqueda de alimento, lo que hacen la mayoría de los animales buena parte de su tiempo de vigilia, y los seres humanos no son una excepción. Bien es cierto que en la actualidad existen muchas diferencias en función del lugar del mundo en el que nos encontramos y de la clase social a la que pertenezcamos. Hay quienes tienen abundantes cantidades de comida almacenada en casa y quienes, al igual que los animales, trabajan todo el día para llevarse algo de alimento a la boca. Hoy en día, la obesidad es una epidemia en los países desarrollados. Esto es un ejemplo claro de cómo los cambios culturales son mucho más rápidos que los cambios evolutivos. El cerebro humano lleva más de 50.000 años sin sufrir ninguna transformación. Así que es un viejo cerebro constituido para garantizar la supervivencia. No se maneja bien en un mundo en constante cambio y lleno de abundancia. Si a esta situación le sumamos el sedentarismo y la comida industrializada, el incremento de la obesidad tiene un pronóstico alarmante. Conducta de cortejo. Se entiende por cortejo todas las conductas que preceden y facilitan la cópula. El cortejo está presente en muchas especies de animales de formas muy diversas, señales auditivas, olfativas, visuales o táctiles. Por norma general, es el macho el que tiene que desplegar más conductas de cortejo con el fin de seducir a una hembra en celo. La hembra previamente envía señales para anunciar que está en un momento adecuado para la reproducción. El repertorio humano de estrategias de emparejamiento es amplio y está influido por el contexto y las circunstancias individuales y culturales. Es posible que contextos repetidos del pasado evolutivo favorecieran estrategias de seducción que aún perduran en la actualidad. Vínculos de apareamiento. En la mayoría de las especies animales, el apareamiento es completamente promiscuo. Los miembros de ambos sexos copulan con muchas parejas diferentes. No obstante, aunque este modo indiscriminado es la forma más común de reproducción, hay especies que establecen vínculos de apareamiento, relaciones duraderas. Casi todos los mamíferos tienden a establecer vínculos de apareamiento. Una de las razones puede hallarse en que el número de crías es pequeño, son muy vulnerables y su desarrollo es lento. Así que al macho le resulta adaptativo permanecer al lado de la hembra con el fin de garantizar su descendencia, que sus características hereditarias pasen a generaciones futuras. El vínculo de apareamiento más frecuente en mamíferos es la poligamia. Un macho establece vínculos de apareamiento con varias hembras. La poliandría, el vínculo de apareamiento que una hembra establece con varios machos distintos, no es común en mamíferos, sino en especies en las que la contribución a la reproducción y cuidado de las crías es mayor en los machos que en las hembras. La monogamia es un vínculo de apareamiento en el que se establecen relaciones duraderas entre macho y hembra. Es el más común en los seres humanos y se piensa que esta conducta ha evolucionado para favorecer el desarrollo de crías más aptas. El ser humano tiene un periodo de desarrollo muy largo, lo que favorece el aprendizaje, pero que le hace necesitar cuidado y protección durante mucho tiempo. Para esta tarea es necesaria la contribución de ambos progenitores o de una red de apoyo social favorable, como la familia extensa. Crianza. Una de las aportaciones más importantes del estudio del comportamiento animal al conocimiento de la naturaleza humana
es el vínculo de apego entre madres y crías durante la crianza. En las personas este vínculo es muy intenso y de él dependen el cuidado, la protección y el sano desarrollo de las crías humanas. La teoría del apego del psicoanalista inglés John Bowlby 1902-1990 está basada en los experimentos con monos de Harry Harlow 1905-1981. Harlow separó a crías de mono de sus madres cuando eran bebés y las colocó en jaulas independientes a las que llamó cámaras de aislamiento. De este modo, las crías crecían sin el cuidado materno y sin observar el comportamiento de otras madres con sus crías. Cuando crecían, se las forzaba para que quedasen embarazadas y estudiar posteriormente cómo se comportaban con sus crías. Este cruel experimento demostró que estas monas eran peores madres que aquellas que desde su infancia habían crecido con sus madres y habían observado las conductas de crianza. Más adelante, Harlow realizó un nuevo experimento en el que volvió a encerrar a varias crías desde su nacimiento sin sus madres. En esta ocasión fabricó dos madres artificiales, una de alambre y otra de felpa. La diferencia que había entre ambas era que la de alambre estaba provista de comida y la de felpa no. Las monas se alimentaban en la madre de alambre, pero después preferían a la madre de felpa, a la que se quedaban enganchadas durante horas. Con esto demostró que el contacto social y afectivo es más importante que el alimento para nuestro desarrollo psicológico. Conducta social. Desde un punto de vista evolutivo, cuando los beneficios de la sociabilidad son mayores que los de la soledad, los individuos tenderán a vivir en grupos. Los costos y beneficios que conllevan ambas opciones se miden respecto a las consecuencias que tienen para el animal en términos de éxito reproductor y de supervivencia. Los humanos, al igual que los grandes simios, chimpancés, bonobos, gorilas y orangutanes, y la mayoría de los primates, somos una especie social con estructura social y dinámicas sociales. Hay diferentes tipos de conductas sociales que están presentes tanto en los grandes simios como en los humanos. Conductas afiliativas. Son relaciones de igual a igual en las que priman el altruismo y la reciprocidad. Su objetivo es establecer y mantener los vínculos, por ejemplo, el cuidado comunitario de las crías o compartir el alimento. Conductas agonísticas. No son relaciones de igual a igual. Se producen entre miembros que ocupan diferentes posiciones dentro de una jerarquía. El objetivo consiste en mantener un rango de poder dentro de la manada, lo que suele dar prioridad en la reproducción con las hembras. Las más frecuentes son las de amenaza-ataque y sumisión-huida. Conductas sociosexuales. Se desvincula el sexo de la reproducción. El sexo pasa a ser una herramienta social, una forma más de relacionarse o de intercambio. En humanos es muy frecuente y en los bonobos también. Conductas de acicalamiento. Las conductas de acicalado y desparasitación cumplen dos funciones, una higiénica y otra social. A través de estos comportamientos se desarrollan lazos comunitarios, se fortalecen las alianzas, se buscan simpatías o se relajan conflictos. Conducta agresiva. El estudio etológico del fenómeno de la agresión en la especie humana se ha basado en entender su valor adaptativo, es decir, la función de la agresión para la supervivencia del individuo y de la especie. Por el contrario, otros enfoques dan mayor importancia al ambiente, en el que la historia de aprendizaje de un sujeto determina en mayor medida su respuesta agresiva. La agresividad aparece en la naturaleza de forma frecuente. En los animales, la conducta agresiva puede dividirse en dos tipos. La agresión interespecífica entre miembros de diferentes especies, que aparece en la búsqueda de alimentos, la caza o en la reacción defensiva ante un depredador.
La agresión intraespecífica entre miembros de la misma especie que aparece en la defensa del territorio, las relaciones de dominio que mantienen una jerarquía dentro de una manada, en la rivalidad sexual, la protección de pareja o de hijos, o por el contrario, el infanticidio que ocurre cuando un macho mata a la descendencia de otro macho en busca de una posición dominante. Como los humanos somos animales sociales por naturaleza, cabe esperar la existencia de respuestas agresivas innatas, que a su vez están mediadas en mayor o menor medida por las experiencias personales y por los modelos familiares, sociales y culturales. La gran capacidad de aprendizaje del ser humano hace a las personas seres muy sensibles a su propia historia y determina enormemente la forma en la que se expresa la agresividad. Hay expertos que usan el término violencia para diferenciar la agresividad humana, intencionada y brutal, de la agresividad de los animales, ejercida cuando es esencial para la vida o la transmisión de la información genética. En este sentido, el ser humano sería la especie más agresiva, la única que hace daño a otros humanos y animales por motivos distintos a la propia supervivencia.